Ya conocido el funcionamiento y operaciones principales de la caja TCP, se incorporará a la misma un sistema de sincronización mecánico, que permitirá alternar entre las diferentes velocidades, evitando los fuertes choques que se producirían si no se lograra que los acoples fueran síncronos u homocinéticos, y prescindiendo además del uso de sistemas de embragues magnéticos, que fuera una de las propuestas, pero que presenta demasiadas limitaciones de espacio y de capacidad de transmisión de torques importantes. Los componentes principales del sistema pueden verse a continuación. Un servomotor, fijado a la carcasa, y cuyo eje conecta con un piñón de engranajes rectos, el cual transmite la rotación a una corona flotante, que soporta los árboles de piñones cónicos intermedios. Si observamos solo la mitad de la caja TCP, podemos ver que si accionamos el eje de entrada con una determinada velocidad, las coronas permanecerán estacionarias, y existirá una velocidad relativa entre el volante de acople y las coronas. Al transparentar el volante de acople, se puede ver que el dentado de las garras sujetas a los discos de acople no podría hermanarse con el dentado trasero de las coronas, a causa de la diferencia de velocidades, o sea, si presionáramos cualquier disco de acople, se produciría un contacto violento entre los dentados. La etapa 1 del proceso de sincronizado consiste en igualar las velocidades de los dientes de acople, poniendo a rotar los árboles de los piñones secundarios e impulsando así la rotación de las coronas, hasta que las mismas alcancen la velocidad adecuada para el acople. De esa manera, si pudiéramos congelar el movimiento mediante una lámpara estroboscópica, se podrá observar cómo los dentados de acople se van poniendo en fase síncrona, hasta que al fin, al igualarse las velocidades, se colocan en fase ambas partes, y no existe movimiento relativo entre ellas. En realidad se deja un residual de desplazamiento de un 1 o un 2%, para evitar que queden en posición cresta a cresta. Toda esta operación de la etapa 1 de acople no lleva más que un par de segundos y ahora se debe pasar a la etapa 2 o intermedia. Ahora bien, supongamos que ya se cumplió la etapa 1 y se acopló el eje de entrada con la corona de entrada 1. Ahora para completar el enclavamiento es necesario acoplar una de las coronas de salida con el eje de salida, en este caso tomamos la corona de salida 4. Pueden darse aquí dos situaciones, que el eje de salida esté quieto o que el eje de salida tenga una velocidad preexistente. Veamos primero el primer caso de eje de salida con velocidad 0. Hay que tener en cuenta que no se puede detener bruscamente la rotación de la corona flotante que soporta los piñones intermedios, porque esto ocasionaría un colapso del mecanismo, ya que se invertiría abruptamente el sentido de rotación de las coronas de salida. Para evitar esto, el servo debe suministrar a la corona flotante una desaceleración negativa, a través por ejemplo de una función rampa descendiente. Esto hará que los piñones intermedios empiecen a girar lentamente, y vayan suministrando el frenado de las coronas de salida, hasta llevarlas a velocidad cero, momento en el cual se pueden hacer los acoples de salida. Ahí se completaría la etapa intermedia, que permite acoplar el eje de entrada al de salida, cuando este último no gira. Para entender mejor cómo sucede el proceso de igualamiento de velocidades, en el caso de que se tenga una velocidad de salida preexistente, como sería el caso de que el vehículo se encontrara ya en movimiento al momento de poner un cambio de velocidad, importa mucho comprender el proceso desde el modelo matemático, para poder luego continuar el video. El sistema simplificado consta de un disco de entrada, de radio RC1, uno de salida, de radio RC2, y dos discos intermedios, montados solidariamente sobre un eje común, E. El más cercano al centro está en contacto de rodadura pura con el disco de entrada en P1, y el más alejado está en similar contacto con el disco de salida en P2. El disco de entrada es impulsado por un motor M1 a una velocidad angular, ω1, en sentido antihorario. A su vez, el eje E rota accionado por un motor M2 a una velocidad ω_p, también en sentido antihorario. La velocidad de rotación del disco de salida, ω2, dependerá de los valores y sentidos de ω1 y de ω_p, y puede expresarse por la siguiente ecuación. Se omite el desarrollo matemático por razones de tiempo. Esta es la ecuación general que gobierna toda la cinemática de la caja TCP, y permite obtener ω2 para determinados valores de ω1, ω_p, y la manera más conveniente de usarla es despejando ω_p, con lo cual se obtiene la rotación del eje de control para una velocidad ω2, o velocidad objetivo, como se verá más adelante. Para validar los resultados de la ecuación general, la fórmula se cargó en una planilla de cálculo Excel, tomando valores de cada una de las 13 relaciones de velocidad de la caja TCP.
Paralelamente, se construyó en software Nastran un modelo simplificado, obteniéndose resultados consistentes hasta el orden de los 10 decimales. El modelo de Nastran mostraba desviaciones oscilatorias debido a la elasticidad de los vínculos, pero en valor promedio resultaba muy preciso respecto de la fórmula. Incluso este simulador simplificado permitía aplicar al eje de control una ley de variación de velocidad. Por ejemplo, una función rampa con pendiente negativa, que provocaba el detenimiento progresivo del eje de control e incluso la transición del sentido de giro, haciendo posible observar el cambio de dirección de la corona de salida de manera continua, sin saltos, lo cual constituye una de las propiedades más relevantes del sistema. Es sumamente interesante la información que surge al traducir en un gráfico los datos de la planilla Excel, o sea, al cargar la ecuación con diferentes valores de la relación de transmisión, y fijar un valor constante de omega 1, por ejemplo, 1000 revoluciones por minuto, se obtiene una gráfica con omega 2 en ordenadas y omega p en abscisas. Esta representación define el denominado mapa de operación de la caja TCP. En dicho mapa puede asignarse un valor de omega 2, denominado velocidad objetivo, por ejemplo, 450 revoluciones por minuto, y a partir de él localizar con precisión los puntos de sintonía. Es decir, los valores de omega p a los cuales debe rotar el eje de control para sincronizar con la velocidad objetivo y lograr un acoplamiento suave, sin velocidad relativa entre las partes. En la gráfica se observan puntos de color verde, que resultan de la intersección de la recta correspondiente a la velocidad objetivo, omega 2, con las rectas que representan la ecuación general para cada una de las 13 relaciones de transmisión. Asimismo, se distinguen puntos rojos, que indican los casos en los que la velocidad de rotación del eje de control es nula. Estos puntos surgen de la intersección de la recta omega p con las rectas de la ecuación general para cada una de las 13 relaciones de transmisión. El mapa de operación es el núcleo del algoritmo de control automático de la caja TCP, y que la convierte en una caja de transmisión variable continua o CVT, al evitar los saltos discretos de velocidades, gracias al accionamiento del eje de control. La variación de la velocidad objetivo se refleja en el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la recta omega 2, dando lugar a los puntos de sintonía correspondientes, mientras que la variación del valor de omega 1 se traduce en un corrimiento del vértice de intersección de las líneas hacia el nuevo valor, haciendo que la gráfica también se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. De acuerdo con lo anterior, se construyó un simulador más concreto, incorporando las 4 coronas de cada lado. En este modelo, las coronas de entrada pueden ser accionadas por un motor de rotación, cuyo valor se ajusta mediante el slider inferior. Asimismo, se dispuso un único eje de piñones como eje de control, accionado por otro motor de rotación regulado desde el segundo slider inferior. De esta manera, se trabaja con un sistema más realista, en el cual es posible observar cómo, al establecer el valor adecuado de sintonía en el eje de control, la corona de salida tiende progresivamente hacia la rotación correspondiente a la velocidad objetivo deseada. Por ejemplo, en el simulador, si la velocidad de entrada omega 1 es de 1000 revoluciones por minuto, y se necesitara alto torque de salida, para acoplar con un cardan que gira la velocidad objetivo omega 2 de 450 revoluciones por minuto. La relación I1 es la adecuada, o sea, acoplar corona de entrada 1 en color amarillo, con corona de salida 4 en color naranja. Se podrá ver que el punto de sintonía en donde la recta omega 2 de 450 revoluciones por minuto corta la recta I1, arroja una coordenada de omega p igual a menos 116.5 revoluciones por minuto. Entonces, si colocamos esos valores en los motores de rotación omega 1 y omega p, y medimos omega 2, se verá que da un valor de rotación de 450 revoluciones por minuto. Solo se muestran las capturas de pantalla de las simulaciones, ya que las animaciones duran demasiado tiempo. En esta otra captura, se trabajó con el frenado del eje de control, desde 1000 revoluciones por minuto hasta menos 116.5, situando la velocidad de rotación de la corona de salida naranja en 450. Allí se puede observar claramente la estabilidad de las curvas. Es importante, después de lo expuesto, visualizar en un gráfico la evolución temporal de omega p y el proceso de acoplamiento en sus 3 etapas. Para ello se utilizan los valores del ejemplo numérico anterior, asumiendo intervalos de actuación del orden de fracciones de segundo para cada etapa. Se asigna además una ley de variación de velocidades de tipo senoidal, considerada la más adecuada para minimizar la sobreaceleración, o jerk, que podría generar pulsos de vibración indeseados. La primera etapa consiste en llevar omega p a 1000 revoluciones por minuto, con el fin de acoplar la corona 1 de entrada al eje de entrada en el tiempo t1.
En la segunda etapa, de carácter intermedio, se reduce la velocidad de omega p e incluso se invierte el sentido de rotación, alcanzando los menos 116.5 revoluciones por minuto en el tiempo t2. Finalmente, en la tercera etapa, se lleva omega p a cero, fijando la posición del eje de control y asegurando la relación I1 en el tiempo t3. Finalmente, se observa en azul la curva de velocidades previamente analizada, en rojo, su derivada, es decir, la aceleración, y en verde, la derivada de la aceleración, o jerk. Este último evidencia no tenderá a infinito, sino seguir una ley cosenoidal, lo cual garantiza la suavidad de la operación y contribuye a minimizar tanto la vibración como los esfuerzos mecánicos. Todo el proceso mostrado es extrapolable a las 12 restantes relaciones de transmisión y, la caja TCP, con su sistema de acoplamiento sincrónico, se convierte esencialmente en un gestor dinámico de energía. Su principal argumento es que no busca resolver el cambio de manchas mediante fuerza bruta o fricción, sino a través de la cinemática. Utiliza la electrónica para identificar el instante exacto de enclavamiento de marchas y, posteriormente, bloquea el sistema para trabajar con la robustez y eficiencia propias de las transmisiones de engranajes tradicionales. Se trata de un ejemplo concreto de aplicación práctica de la mecatrónica. Actualmente, solo se conoce una caja de engranajes que funciona como transmisión continua variable, patentada en 2016 por el ingeniero Ronald Edison, con engranajes planetarios accionados por palancas de longitud variable. Sin embargo, no se tiene registro de que haya sido aplicada en la práctica, posiblemente debido a su complejidad constructiva. El grupo de trabajo espera poder continuar con la investigación en 2027.